Llamamos ahora al doctor José Antonio Crespo, profesor investigador del CIDE, compañero mío, en el primer plano. José Antonio, buenos días. Leonardo, bueno. Oye, escuchamos la argumentación de Roberto Duque sobre este tema de si conviene o no conviene Ujú, el voto nulo. Tú ujú. ayer, sin ir más lejos, te leía. Cuéntale al auditorio cuál es tu postura sobre este tema, Mira, lo José que Antonio. dice Roberto se llama, ¿verdad? Roberto Duque. Sí. Pues es como decir, mira, los votos indecisos de una encuesta hacen que los partidos tengan más votación de la que hubieran tenido. Pues no, cuando quitas los indecisos sube el porcentaje de votos, pero eso no se altera si todos hubieran votado en la misma proporción más o menos que los partidos. Eso es una falacia. Se quitan los votos nulos y sube la votación porcentual de la votación general, y por lo mismo podríamos decir con la abstención, ¿no? De todo el padrón, el PRI obtiene 15%. Quitas a los abstencionistas, quitas al voto nulo y sube al 30%. Pues sí, eso no altera nada. Eso no estás beneficiando a los partidos más allá con el voto nulo o la abstención de lo que de todas maneras iban a obtener. Si si todos fueran a votar, solo que todos fueran a votar contra el PRI, entonces sería una diferencia. Pues los datos que tenemos es de que no. También entre los abstencionistas, las encuestas que se han hecho en 2009, por ejemplo, la mayoría iba a votar por el PRI, hubiera votado por el PRI si hubiera ido a las urnas. Con el voto nulo pasa igual. En principio, la mayoría de los votos nulos son de abstencionistas potenciales, que prefieren ir a la urna a expresar su protesta que quedarse en su casa. Eso entonces ya no altera nada. Ahora, los que sí hubieran votado por un partido y en lugar de votar por un partido van y anulan el voto, podrían generar algún cambio si todos se pusieran de acuerdo. Es decir, si todos los que iban a votar por el PRI dejaran de votar por el PRI, afectas al PRI, o al revés, a cualquier partido al que quieras. Pues resulta que no, resulta que los anulistas vienen de todos lados. Entonces, eso de que eleva las condiciones de los partidos o sus prerrogativas es una falacia absoluta. Y por otro lado, se dice el financiamiento, se quisiera quitar, es cierto, hay mucha gente que maneja la idea de que el voto nulo quitaría financiamiento a los partidos. No es cierto, no tiene efectos jurídicos el voto nulo. Pero tampoco les da financiamiento, el financiamiento se calcula por el padrón electoral, vote o no vote la gente. De hecho, el financiamiento va creciendo porque el padrón electoral va creciendo con la población. Entonces, no importa el número de abstención, no importa el número de voto nulo y no importa el voto el voto de partidista. El financiamiento es el mismo para los partidos. O sea, ahí tampoco nada que ver, absolutamente. No le quita presupuesto, pues tampoco se lo usa, el voto nulo ni la abstención. Eso se queda igual a partir del padrón. Entonces tampoco eso es cierto. Bueno, que puede tener efectos el voto nulo o no, yo digo que mucho más que la abstención en todo caso. Ya sé que no voy a convencer a alguien que piense que tal o cual partido es la salvación de México y que se cuece de aparte, pues no lo vas a convencer de que no le voto. Sí. Ni él te va a convencer a ti de que votes por ese partido. A mí, pues, a un anulista. Ok, si ustedes creen que este partido es maravilloso, voten por él, está bien. Sería irracional que no lo hicieran. Si va a salvar a México, pues claro que hay que votar por él, pero los que no creemos eso, pues no tenemos por qué votar por él. Entonces, es entre la abstención, que como no llega a un 80% ni puede llegar, porque siempre hay un 40-45% de votantes que van a ir a votar por un partido, bajo cualquier condición. La abstención nunca les preocupó a los partidos, si te fijas. En cambio, hace 6 años, cuando surgió el movimiento del voto nulo, mucho más fuerte y intenso que ahora, no sé por qué, pero así fue, los partidos reaccionaron con furia, porque sabían que el voto nulo sí les iba a estar quitando legitimidad. No les quita más curules ni nada de eso, ni les da, mucho menos les da más curules, no, eso no pasa nada. Sí les quita legitimidad, depende de cuántos sean. Entonces el voto nulo no tiene ningún efecto. Pues hace 6 años fue 6% el voto nulo, ¿y qué crees? Hubo reforma política. Y gracias a eso lo dijeron todos los partidos, lo dijo el presidente Calderón, dijo, para cerrar la brecha que vimos que se está viendo entre ciudadanos y partidos por el voto nulo, y también dijeron la abstención, pero el que le dio la significación a la abstención fue el movimiento de voto nulo. Viene una reforma de mayor participación, luego la deslavaron, es cierto, pero vino iniciativa ciudadana, consulta popular, candidaturas independientes, etcétera. Bueno, pues así como que no sirvió absolutamente de nada, con solo 6% del voto nulo. Yo digo... Pero sí lo explicaba Duque, ¿no? Es decir, puede ser un movimiento para cambiar las reglas. Pero si votas por los partidos, ¿cuándo van a cambiar? ¿Cuál es el incentivo? Pues precisamente, si les importó, y se notó que les importó en
pues entonces, claro, un 6% del voto nulo, como dicen las encuestas, ya no va a tener significación. Tendría que ser 10, 15 o 20. Yo les pregunto, les he preguntado a muchos políticos que ellos sí saben de esto. Les digo, oye, de todos los partidos, oye, ¿qué pasaría con un 20% del voto nulo, aunque jurídicamente no tenga un efecto? No, pues sí, se sembraría el sistema de partidos. No, pues haría un ruidero impresionante. Ellos sí saben. Muchos ciudadanos no saben que eso sí puede pasar dependiendo del volumen del voto nulo. Sí, se me dicen, el voto nulo no sirve para nada. Pues si somos 5 gatos, pues no. Claro que no. Si fuera 20%, ya me claro que sí, políticamente generaría ruido, noticias, presión a los partidos. Les preguntarían a los partidos, oiga, ¿qué opina del 20% del voto nulo, por decir algo? No va a ocurrir, yo creo, pero esa es la hipótesis. A mayor voto nulo, mayor presión a los ciudadanos porque le estás quitando legitimidad. Más allá del reparto de los curules o no curules, a mí me parece que es muy acertado lo que escribió ayer también Jesús Silva Gerso. Si nuestro sistema tal y como está, no genera castigo con los votos, el voto por los partidos les genera espaldarazo, les genera más legitimidad, les genera más combustible para que sigan como van. Pues ¿por qué van a cambiar? ¿Cuál es el incentivo? Mira, la mayoría se abstiene, con lo cual se están alejando, digamos, de la, no solo de la decisión, sino de la protesta. Y los demás votan por nosotros. Pues yo digo, también con ese argumento de decir es que hay que votar por el menos malo, uso otra vez el ejemplo que usamos hace 6 años de la fruta podrida. Llegas a una tienda, a una frutería y toda está podrida, oigan, regreso la semana que entra a ver si me tienen fruta más fresca. No, mire, llévese esta solo tiene 18 gusanos, los demás tienen 20 gusanos. No, pues mejor regreso la semana que entra. Que va a estar más podrida, mejor llévesela ahora. Mejor, ¿sabe qué? Mejor dejo de comprarle para que usted se afane en comprar fruta más fresca, por lo menos más fresca que la que hay, porque si la diferencia es entre 18 gusanos y 20 gusanos, pues no es una diferencia sustancial. Dicen, no es que no son todos iguales, ese es un poquito menos corrupto que el otro. Bueno, pues sí, pero casi igual. ¿Por qué sigue? Regresamos a la frutería y sigue la fruta podrida, porque si se van 5 sin comprar nada para generar presión, resulta que hay miles que sí siguen comprando la fruta podrida. ¿Cuál es el incentivo para el vendedor de cambiar la fruta podrida por fresca? Si le siguen comprando igual, no hay incentivos. Eso es lo que yo digo, que los partidos, si no se ven fuertemente presionados, hay que cambiar las reglas. ¿Y quién las va a cambiar? Si los partidos hacen las reglas que les convienen. El tema es cuando tienes el monopolio de la frutería y la fruta la necesitas para vivir, José Antonio, que es el caso. ¿Cómo fue? El tema es cuando hay un monopolio de la frutería sí, y tú requieres de la fruta para vivir, ¿no? Es decir, el único mecanismo para integrar autoridades es hoy ¿no? Claro, pero yo sí creo, por ejemplo, no va a pasar lo que pasó en la novela de Saramago, ¿no? Eso es fantasía, ¿no? No va a haber 100% de voto nulo ni de abstención. Yo digo, quienes no están convencidos por los partidos, ya dije, quienes estén convencidos por un partido o se sienten en la obligación moral de votar por el mismo partido, haga lo que haga, el voto duro, pues que lo hagan. O equilibrar, decir, ahora voy a votar por el otro. Si muchos de los abstencionistas, que realmente el discurso del voto nulo está enfocado a los abstencionistas, en lugar de quedarse en su casa, vayan a la frutería y pónganle por escrito, oiga, no compro su fruta porque está podrida y no voy a regresar hasta que haya fruta fresca. Eso genera más presión, por eso digo, un 20% de voto nulo que le quitaras a la abstención, deja a los demás votando por su partido maravilloso, cada quien, pero a los abstencionistas vayan, anulen el voto y en vez de 60% de abstención, por decir que fuera 40% de abstención y 20% del voto nulo, eso haría la diferencia. Eso detectaría el descontento. Muy bien. Porque si no, no se va a detectar en ningún lado. El monopolio, claro, tú dices monopolio y pensamos en el PRI. No, aquí es una partidocracia. Una representación de los partidos, sí, es el monopolio. Bueno, exacto. Bueno, ya están los independientes. Mira, quien tenga la opción de un independiente, también es una forma de presionar a los partidos. Eso no había hace 6 años. Lo hay ahora gracias al movimiento del voto nulo y otros esfuerzos por ahí, el de Castañeda, desde luego, de hace 6 años. Mira, pero es que son muy pocos independientes y además no se trata de votar a ciegas tampoco. Yo no les diría, voten por quien sea, con tal de que sea independiente. Ahí está el de Nayarit por ahí, ¿no? No, habría que revisar quién es de todas maneras y demás, pero un voto por independiente también genera presión. Pero ¿qué hacemos los que no tengamos en nuestra boleta ningún independiente? ¿A fuerza votar por el menos podrido? O de plano decir, ¿saben qué? Regreso dentro de 3 años a ver si hay algo más vendible, más comestible que lo que me están ofreciendo ahorita. Si somos pocos no va a pasar nada, porque la mayoría sigue comprando la fruta podrida. El decir, tenemos que cambiar,
¿Y con qué presión van a cambiar los partidos que son ellos los que hacen las leyes? Vemos cómo las reformas electorales se hacen una tras otra, pensando en ellos y en su competencia y en su pugna por el poder, no en nosotros. Podríamos pensar el lema así, ante la nulidad de los candidatos, voto nulo o algo así. Se usó hace 6 años, entonces te dicen aquí, ahora anúlate, porque es que si anulas, no decides. ¿Y qué voy a decidir entre la manzana de 18 gusanos y la de 20? Pues mejor decido no comprar. Sí decides también. Decido no avalar a los partidos, con mi voto a los partidos, para que sigan campantes con todo lo que hacen, sus salarios, sus bonos, sus privilegios, sus moches, su financiamiento, y yo voy y les digo, miren, no estoy de acuerdo, pero ahí les va mi espaldarazo. Eso es lo que yo veo un poco absurdo. Porque entonces, ¿cuál es el incentivo para que los partidos cambien? No lo veo. Muy bien. Pues José Antonio, pues muy clara tu argumentación. Te agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros. Gracias a ti, Leonardo. Doctor Crespo, analista político, profesor investigador del CIDE, comentarista en El Primer Plano de Canal 11.